Claudio sintió que unos extraños ojos lo observaban y despertó para encontrar, frente a los suyos, un punto negro que lo sobresaltó y que desapareció de repente, dejando una sensación juguetona en la punta de su nariz. Movió sus ojos, escrutando la media luz de la habitación sin poder ver nada, y cuando suspirando volvió a entregarse al sueño, algo se posó en su frente. Dio un manotazo y le pareció sentir algo. Creyó haber rozado o aplastado algo con el torso de su mano y se incorporó buscando la luz. Al encender su velador, miró a su alrededor y no pudo encontrar nada. Sintió unos escalofríos porque su pavor hacia las arañas era incalculable, incurable. Se aseguró que no hubiese ninguna deambulando entre sus sábanas. Apagó la luz y giró de espalda a la pared tratando de conciliar nuevamente el sueño. Pero sus ojos quedaron clavados en los numeritos rojos de la alarma que dibujaban un 5, un 3 y un 8. Y entendió que no le quedaba mucho tiempo para que sonara, sumergiéndose en un repentino e inevitable mal humor que tardaría un buen rato en desvanecerse. Al cabo de un tiempo, algo lo sacó de su placentero sopor. Abrió los ojos y bajo el resplandor del día vio que el reloj había sumado varios dígitos a su pantalla luminosa y como estaba a punto de sonar, lo desconectó. Entonces, una especie de zumbido rasposo dirigió sus pupilas hacia un costado de la mesa de noche. Había algo borroso que vibraba y daba vueltas en círculos concéntricos, emitiendo una especie de susurro molesto que le erizó sus cabellos. Se enderezó un poco azorado y se tranquilizó cuando descubrió que era una simple mosca. Un tanto repugnante, por cierto, y cuando por momentos se quedaba estática, lograba ver un color verde azulado en su lomo que le recordó a su abuela cuando le explicaba que esas eran las asquerosas moscas de la carne. Pues sí, era bastante asquerosa, y puesto a que estaba un tanto desvencijada, mutilada, y había diminutas larvas danzando al final del abdomen, su aspecto era aún más repulsivo. Y recordó lo ocurrido más temprano, lo del manotazo en la frente. No podía quitarle los ojos de encima. Aquel metalizado color, sumado a las vibraciones que producían sus alas, tratando de remontar aquel vuelo imposible para su estado deplorable, lo mantenían como adormilado, produciéndole un peso en sus párpados y una sensación de levedad que lo nutrían de esa pseudo-vigilia de la que le costaba salir. Sacudió la cabeza para despejarse, se levantó y corrió en busca de un trozo de papel higiénico con el que envolvió el insecto y volviendo al baño, dejó que el torbellino del excusado se encargase de su inhumación. Cuando regresó a su cuarto, una sensación incómoda le produjo ver 3 puntos negros dibujando un triángulo en la pared del respaldo de su cama. De repente, uno se movió para crear una línea recta con los otros 2, y luego otro dio un giro para nuevamente formar el triángulo. Levantó la persiana para que el sol limpiara su pieza y cuando volvió a mirar la pared, el estuco estaba tan blanco y limpio como siempre. De repente una corneta sonó en su oído izquierdo, seguida de una horrible sensación pinchosa y de viento, como si alguien hubiese metido un ventilador en miniatura en su oreja. O peor aún, como si una pequeñísima avioneta hiciera piruetas en el conducto auditivo. Su pánico fue total. Su pecho se contrajo de la impresión e instintivamente sacudió la cabeza mientras golpeaba su oreja con la mano. De pronto, el silencio. Alguna que otra vez sintió el molesto zumbido de un mosquito sobre la oreja, pero esto había sido diferente, espantoso, como si algo enorme hubiese querido penetrar en su cerebro a través del oído, y aún parecía estar allí. Pero era solo la sensación. Lo supo porque a un lado de la lámpara del techo aparecieron los 3 puntos moviéndose de un lado a otro de una forma entrecortada, histérica y nerviosa. De repente, se desplomaron sobre él como si el pegamento de las patas se les evaporara, haciendo que instintivamente se agachara para esquivar el ataque. Pero giraron en un imposible ángulo recto
y salieron por la puerta hacia el comedor. Era bastante raro encontrar moscas de este tipo y tamaño en el apartamento, puesto que la vivienda era un piso 15. Las ventanas estaban casi siempre cerradas por el aire acondicionado y digamos que es una altura considerable y un poco probable para estos bichos de alcanzar por sí solos, salvo que alguna se colara por el ascensor desde el salón de entrada. Eso fue lo que pensó y preparándose para una ducha se internó en lo cotidiano. Cuando salió del baño, quedó paralizado en el umbral mirando hacia la puerta corrediza del balcón. Sobre el vidrio había unas 7 u 8 moscas repugnantes, quizás más, dando golpecitos secos contra el cristal, entremezclado con el ronronear de sus alas, como queriendo salir atraídas por el resplandor. Se acercó despacio e impresionado. Como a 1 metro se detuvo. Encorvó su cuerpo y estiró su mano hacia la traba y con fuerza abrió rápido de par en par una de las hojas. Pero para su asombro y fastidio, vio como las muy desgraciadas emprendían su vuelo como catapultadas en sentido contrario y hacia la cocina. Pensó que eso ya era el colmo, y frunciendo el ceño, se dirigió tras ellas. Lo primero que hizo fue revisar la basura, pero el contenedor estaba prácticamente vacío. No había platos sucios en la mesada y nada olía mal. Estudió con sus ojos la moderna arquitectura en busca de puntitos negros, pero no encontró nada. Puso a calentar una taza con agua en el microondas para prepararse su té verde favorito, y su mirada buscó la azucarera de vidrio que normalmente estaba sobre la mesa de desayunar, pero no la encontró. Bueno, en realidad sí, pero esta era un poco más grande y negra, como de cerámica texturada, y su contorno vibraba como cuando uno mira con la vista cansada y cambiaba de forma. Parpadeó varias veces de manera nerviosa y rápida y se acercó. Y el movimiento de su cuerpo hizo que una nube oscura despegara en todas direcciones y se perdiera entre los diferentes recovecos como si el cristal de la azucarera muriera y su alma lo abandonara en ese preciso instante y desapareciese en el éter. Sintió náuseas cuando vio el pálido vidrio de la azucarera decorado por miles de puntos negros de pegoteado excremento, dejados con la mayor naturalidad por esas horripilantes alimañas. Recordó que tenía un aerosol insecticida en el armario y creyó que debía rociar prácticamente toda la casa porque ahora eran sin duda incontables. Mientras rebuscaba entre los estantes del mueble, el microondas comenzó a emitir un sonido raro, como un silbido. Pensó entonces que estaría por quemarse, aunque no era muy viejo, cuando su luz comenzó a apagarse y prenderse de forma intermitente. El silbido se hizo más y más intenso y comenzaron a oírse pequeñas explosiones, secas explosiones, como de palomitas de maíz cocinándose, y un olor como de azufre mezclado con colonia barata comenzó a filtrarse desde su portezuela. De repente, las explosiones fueron tantas y tan fuertes que sonaban como el motor de una vieja motocicleta, ronco y continuo, y el vidrio se fue manchando de un amarronado y a veces amarillento salpicado, produciendo un efecto abstracto y descendente. Prácticamente fuera de sí, no supo de dónde vino el valor para que su dedo oprimiera el botón del horno y su puerta se abriera. Pero sí supo que no encontraría el valor para limpiar aquella inmundicia. Jamás había visto algo tan repugnante. No comprendía lo sucedido. ¿Cómo hicieron esas moscas para entrar ahí? Recordaba haber puesto la taza y nada más había adentro. Ahora era un desparramo de una sustancia nauseabunda y pegajosa, condimentada con patas, alas, trompas, cabezas y otras cosas que aún se movían y buscaban escapar hacia el aire fresco de la cocina. Su cerebro no podía armar ninguna figura con las piezas esparcidas de aquel rompecabezas. No existía circunstancia alguna como para que tantas moscas hubieran invadido su hogar. Pero si no provenían de ahí, entonces ¿de dónde?
Pensó que probablemente algo andaba mal en alguno de los apartamentos del piso y decidió salir a averiguarlo. El corredor estaba tranquilo, por demás sereno. No había a la vista ninguna bolsa de basura olvidada en algún rincón ni comida esparcida por el suelo, pero la quietud era extrema, inusual. Había otros 2 apartamentos, uno enfrente del suyo y el otro a la derecha, a la izquierda del ascensor. Una familia de 5 vivía al lado y una señora mayor en el opuesto. Por un instante pensó lo peor. Podría haberle pasado algo horrible a alguien, pero era imposible que fuera a la numerosa familia del costado, aunque sí más probable a la anciana que vivía sola cruzando el pasillo. No se veían moscas revoloteando por el palier, ni tampoco saliendo por las rendijas de las puertas, aunque sí se notaba desde allí afuera un olor extraño, indescifrable, como inundando el aire en derredor, proveniente de ningún lado en particular. Solo por precaución golpeó primero en la puerta de la viejita, y una segunda vez, pero nada. Lo mismo ocurrió con la familia del C. Nada. En realidad, no significaba mucho debido a que era un martes, día de entresemana como cualquier otro, gente trabajando, niños en la escuela, la anciana en el almacén. Pero ese sentimiento, no un presentimiento, pero sí una sensación dejando una huella molesta en su estómago, y esa calma que anegaba el piso 15. De vuelta en su apartamento, se detuvo pensativo un momento en la entrada, agotando todas las posibilidades y nada concurría a su mente que fuera lógico o que él pudiera hacer. Solo decidió ventilar los ambientes, desinfectarlos y encargarse del microondas cuando volviera del trabajo. Volvió al baño y comenzó a cepillarse los dientes, no sin antes inspeccionar el cepillo cuidadosamente en busca de algún resto indeseable. Todo parecía normal, excepto por el retrete, cuya tapa subía y bajaba muy lentamente, suave, sin llegar a golpear en el asiento, pero de una manera rítmica, preocupante. Con el cepillo aún en su boca, la observaba inquieto e indeciso. Pensó tanto en salir corriendo como en abrirla y le puso un pie arriba. Podía sentir la presión que empujaba la tapa y su pierna. Sentía cómo intentaba abrirse y enseguida aflojaba para volver a cerrarse. El sanitario parecía latir como con vida propia. Cada vez que la tapa se levantaba un poquito, se oía un apagado ulular, como el eco de un intermitente grito proveniente del lejano fondo de una caverna. Soltó el cepillo y tomó la sopapa que estaba a su alcance y, sujetándola por la goma, puso el palo a un lado del pie que sostenía la tapa, entre ésta y el asiento. Hizo su cuerpo a un lado y, sin tiempo para arrepentirse, con un movimiento preciso, la abrió. Una nube negra oscureció el baño, escoltada por un sonido sordo e impresionante como el de 1000 motores al unísono, intimidante. Sus ojos vieron negro y sus oídos se taponaron con el espeso horror. Contra su cara golpeaban como pequeñas piedras que rebotaban y volvían a golpear insistentes, pareciendo buscar cualquier orificio. Sobre la piel de todo su cuerpo sintió el corretear de miles de patitas duras cuyos espolones pinchaban la epidermis como en una macabra sesión de acupuntura. En aquella vorágine ensordecedora imaginó una inmensidad de palpos maxilares como infectas trompas que se contraían y extendían de manera enfermiza, succionando cada poro de su cuerpo atraídas por la sal de la transpiración y la adrenalina. Y esos enormes ojos que contenían cientos de otros ojos, sin una mirada fija, pero con un solo destino, su ser. Conteniendo la respiración, con sus párpados apretados y sus brazos desesperados, buscaba la salida. Pero en aquella tormenta, desorientado por el pavor, no veía más allá de unos escasos centímetros. No pudiendo contener el aliento por mucho más,
Sus fosas nasales se relajaron para dejar ingresar el aire que arrastró consigo decenas de objetos semiduros que ascendieron como confites aspirados hacia su cabeza, pero que las arcadas devolvieron sobre el fondo de su lengua y hacia su boca. El agrio sabor de aquellos parásitos que su lengua apretaba y reventaba contra su paladar produjo insostenibles náuseas que lo arrojaron contra el piso. Como abatido sobre la losa, experimentó una total devastación. Sus ojos ardían con una arenilla abrasiva, su boca pastosa dificultaba el paso de saliva hacia su garganta, su nariz y sus oídos entumecidos y cargados, y por entre su pelo, vibrando atrapadas como en una red, sentía la ira y el frenesí de aquellos monstruos tratando de liberarse. Desde allí en el suelo divisó el umbral y con un brutal esfuerzo logró salir. Arrastrándose, recuperó un poco la noción. Habían invadido todo. Aquel mosquerío se asemejaba a humo que se mantenía más bien en lo alto, dejando un buen trecho a nivel del suelo que permitía escabullirse, respirar. Incluso cuando algunas abandonaban la masa multiforme y gris que parecía inflarse sobre su cabeza y caían en picada como kamikazes hambrientos para dar en el blanco, pudo arrastrarse hasta su habitación, en donde había dejado el celular sobre la mesa de noche. Allí parecía encontrarse la mayor concentración de invertebrados. Lo dominaban todo. Cada forma, cada cuadro o mueble u ornamento se hallaba forrado por una espesa capa de repulsivos insectos. Todo parecía temblar a la vista por efecto de sus aleteos y su frenético existir. Pero su cama estaba despejada. Se acercó a la mesita, tomó el teléfono y se recostó aturdido, agotado. Confundido, miró la pequeña pantalla sin saber realmente qué hacer, a quién llamar, qué decir. Decidió que la única opción era marcar emergencias y sin dar muchas explicaciones, con la excusa de una descompostura, los haría venir y después vería. Marcó el número y nada. La señal no iba ni venía, simplemente nada. El aparato estaba encendido, pero nada ocurrió. Solo la frustración que enroscó su estómago y lo desintegró en un gigantesco espasmo que lo incorporó, y abriéndole la boca, vació sus entrañas extrayéndole más de lo mismo. Un cúmulo alado desalojó su cuerpo, expulsado de sus fauces como una tromba hacia el techo, esparciéndose en todas direcciones y con un ensordecedor rugido fue opacando su visión hasta sojuzgarla con lo más profundo de la negra nada. Una explosión hizo que abriera sus ojos. Por un momento desorientado, respiró profundo y miró la hora. Los numeritos de la alarma dibujaban un 5, otro 5 y un 4. Y se tranquilizó, sintió un vasto alivio. Un desmesurado sosiego lo envolvió cuando vio que a su alrededor todo estaba en paz, límpido, sereno, que su hogar volvía a ser el de antes. Aún le quedaban un par de horas de descanso y aunque se sentía pleno y liviano, dejó que sus párpados cayeran lentamente para disfrutar de aquel bálsamo cuando otra explosión lo sobresaltó. Y otra. Parecían golpes. El estruendo venía del comedor. Se levantó rápidamente, se encaminó hacia la sala y cuando se hallaba en medio de esta, vio como otro estruendo despedazaba la puerta de entrada, partiéndola como si fuera de cartón. Algunos pedazos colgaban de las bisagras cuando un enorme ser apareció frente a la abertura. Sus ojos todavía adormilados veían un poco borroso, pero con pánico pudo distinguir que sobre la amorfa cabeza tenía unas recortadas aletas. Un enorme e inexpresivo ojo de cíclope, tan grande como la cara misma, y una corrugada trompa que colgaba y se perdía entre su horripilante y abultada anatomía. Parecía venir hacia él como flotando. Vio como una desproporcionada joroba se mecía al ritmo de su grotesco paso, y en lo que parecían sus extremidades,
sostenía como una especie de gruesa arma que escapaba a su imaginación. Se encontró tieso, paralizado. Cada músculo de su cuerpo cesó su función allí mismo, ahí parado frente a esa horrorosa criatura que se aproximaba. Para su peor espanto, observó que otras dos las seguían y entre ellas se comunicaban con una especie de lenguaje gutural, ininteligible. Cuando la primera criatura casi lo alcanzaba, solo atinó a interponer sus manos ante su rostro y entonces sintió un cortante frío seco cuando el monstruo lo atrapó. Vio destellos blancos como relámpagos que formaban figuras de diferentes intensidades y tamaños, trayendo voces que, aunque no eran suyas, le pertenecieron por un instante, y sus timbres hablaron de amor, de odio, de miedo, de coraje, de heroísmo, de fuego y agua, de compañeros y heridos, de sangre y sanación. Y dijeron papá, hijo y hermano, y dibujaron los ojos de una mujer que llamaron esposa, y miles de otras cosas que se mezclaron con los destellos que se esfumaron de la misma manera instantánea con la que aparecieron. Entonces se dio cuenta que la criatura siguió su camino atravesándolo, como rompiendo el aire, y hacia su cuarto. De repente, sintió su cuerpo elevarse en un remolino sin forma y flotar libre sin anatomía, ingrávido. Las formas ya no lo eran cuando la nada succionó las paredes, el techo y el piso. Pudo ver todo desde un solo ángulo, desde un único punto, y giró desde lo alto enfocando su habitación, y lo comprendió todo. Seguramente algunos de los vecinos, alarmados por el fétido olor, habían llamado a los bomberos. Sobre la mesa de noche, los numeritos de la alarma dibujaban un 5, otro 5 y un 8. Sobre la cama, su cuerpo ennegrecido e hinchado yacía boca arriba con los ojos abiertos y turbios. Sobre la pared del respaldo, un montón de moscas coronaban su final.